Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tú vas a mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Bendiciones, amada iglesia. Un saludo de la familia Sanguino Parra junto con mi madre, diciéndole que nos encontramos muy bien, bendecidos, gracias a Dios, a su amor. Un cordial saludo. Buenas noches, querida iglesia. Saludos a todos, un abrazo y los extraño mucho. Y les quiero dedicar este versículo, el capítulo de Isaías 41, 10, 13, que dice: que Jehová siempre nos ayudará y nos sustentará con su mano derecha, y siempre estará con nosotros y nunca nos desamparará. Que confiemos en Él plenamente. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Bendiciones. Hola iglesia, Dios los bendiga, esperamos que todos estén muy bien allí en sus casas, junto con sus familias. Dios los bendiga, esperamos que pronto nos volvamos a ver, pronto podamos alabar el nombre del Señor todos juntos. Ya saben, Dios los bendiga y quédate en casa allí con tu familia. Chao. Chao. Gloria, en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Y a ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Bendiciones, amada iglesia. Aquí estamos, iglesia. Seguimos transmitiendo, seguimos en nuestras transmisiones por Facebook, por YouTube, y agradecemos a todos ustedes que nos sigan ayudando a enviar el link a toda la familia y a los amigos. Esta noche también nos acompaña el pastor Marlon Uribe, quien estoy seguro que tiene una palabra que va a bendecir su vida. Pastor Marlon, continúe con nosotros. Dios les bendiga, amados, muchas bendiciones, Dios les guarde, que Dios sea bendiciendo totalmente sus vidas, sus familias, a todos ustedes, hermanos, a los que nos ven allí en su casa y aún a los amigos que también nos están viendo. Gracias a Dios por darnos este tiempo donde podemos nosotros venir a adorar a Dios, poder adorarlo aún de la casa, glorificarlo y poder también meditar en su palabra. Vamos a orar y presentar este tiempo en las manos de Dios para que Dios sea iluminando a través de su palabra nuestras vidas y dándonos una palabra de bendición. Padre, en el nombre de Jesús,
Bendecimos tu nombre y te damos gracias por este tiempo que tú nos das, Señor, el poder estar en tu casa, el poder estar allí en nuestros hogares, el poder honrarte, bendecirte, pero también, Señor, que nuestro espíritu, nuestro ser esté dispuesto a escuchar tu palabra. Padre, glorifícate con poder en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a meditar en la palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 23 en adelante, y es una historia conocida por muchos que hemos leído la Escritura, y vamos a mirar lo que nos dice la palabra del Señor. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Empezó a exclamar y a pedirle al Señor. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Y el título de esta enseñanza que he querido traerles es el poder de la fe en tiempos de crisis. Y déjeme decirle que dentro de lo que nosotros hemos podido leer y lo que nos enseña, después de que Jesús había alimentado a 5,000, está despidiendo a la multitud, y Él se queda y envía a sus discípulos allí. Y ellos estaban ya avanzados, el Señor había estado orando, y lo que había acontecido acerca de los discípulos era que estaban ya casi en la mitad allí del mar, y empieza un viento contrario, un viento que estaba azotando la barca, y tremendo, porque los discípulos estaban temerosos, preocupados, y estaban en un momento y una noche muy difícil. Y así hay momentos en la vida de la humanidad, en la vida de cada persona. Hay momentos difíciles, todo no es bonito, todo no es bueno, porque hay momentos de felicidad, momentos de tristeza, hay momentos donde nosotros pasamos por diversas situaciones. Y nosotros vemos lo que nos dice la palabra, era que sus discípulos habían obedecido a Jesús, habían montado la barca y habían navegado hasta allí, casi a la mitad o más lejos de la playa, cuando acontece que había un viento, se había levantado una tempestad, tal vez un viento que estaba azotando la barca, y la barca estaba siendo movida, y estos hombres de experiencia estaban en un momento difícil de su vida, tal vez peligrando de alguna manera su vida. Pero en medio de este asolamiento, en medio de esta situación, viene Jesús, y viene Jesús caminando por encima de las aguas del mar. Y ellos todavía con ese temor, ellos dicen un fantasma, pero reconocen que es Jesús y llaman diciendo que es Jesús. Y de pronto, en medio de esto, lo que acontece, un milagro sobrenatural, Jesús caminando por encima, y en medio de esa situación Pedro exclama, dice: si eres tú, Señor, manda que yo vaya. Y así Jesús le da permiso de ir hacia allá. Pero lo que yo quiero concentrarme y lo que quiero enseñar en este tiempo es que
Dios es bueno todo el tiempo, y a pesar de que nosotros podamos tener siempre situaciones en nuestra vida, Dios siempre está allí en medio de nosotros. Lo que podemos nosotros ver que nuestra vida va a tener dificultades siempre van a haber situaciones, y lo que podemos ver es que aquí lo que estamos viviendo de pronto sea una crisis, y esto me enseña de que yo voy a pasar por diferentes situaciones, y yo creo que es así. Todos hemos pasado por diferentes situaciones, pero esta crisis, aunque es una crisis mundial, nosotros no podemos dejar de confiar o de creer en el que todo lo puede. Sí podemos nosotros mirar la historia que nos relata la palabra del Señor, esa palabra y esta historia que nos está relatando la palabra de Dios acerca de lo que el Señor tiene, lo que Dios hace, lo que Dios puede hacer en medio de cualquier circunstancia en medio de nuestras vidas. Si tú eres una persona que cree en el Señor, si tú eres una persona que eres de fe, entonces tú sabes que has pasado por momentos, pero que Dios nunca te ha abandonado. Pero hay momentos que puede fallar esa fe y puedes hundirte, como le pasó a Pedro. Pedro, al ver el viento y la tormenta, esto estaba haciendo que su temor realmente lo llevara a hundirse en el mar. Y déjame decirte que muchas veces hay situaciones que nos llevan muchas veces al extremo, al ser probada nuestra fe de una manera en que muchas veces quisiera la duda llegar a nuestra vida. Muchos dudan, o otros se afianzan en el Señor y creen de todo corazón y pueden resistir, pero otros se hunden en sus problemas. No sé cuál sea el tuyo, no sé cuál sea tu situación económica. Ahorita nosotros estamos pensando es qué pasará más adelante, qué es lo que va a venir, cómo vamos a manejar esta situación. No tenemos control de esto. Pues déjame decirte que acá los apóstoles no tenían el control absoluto de lo que estaba aconteciendo alrededor de ellos, pero Dios todo lo ve. Dios está en todos lados. Él es omnipotente, omnisciente, y conoce nuestra situación, y conoce nuestro corazón, y conoce nuestro pensamiento y nuestras circunstancias por las cuales estamos pasando. La cuestión es que si nosotros podemos creer en Él a pesar de la situación que pueda haber, que sea muy difícil. Yo no sé, de pronto tú has creído en el Señor, pero esta situación te ha estado hundiendo en el temor. Te ha estado hundiendo de pronto en tantas preocupaciones, en conflictos tal vez familiares, porque se ha escuchado acerca de aún conflictos en la familia, porque este aislamiento ha causado muchos efectos. Pero esto no es para eso, sino para más bien recogernos, más bien afianzar nuestra familia, más bien recuperar lo que se ha perdido. Dios nos llama a la reflexión. Esto que está pasando, el mundo debe reflexionar y debe cambiar la mentalidad, que esto va a cambiar totalmente la historia. En medio de la vida de los apóstoles, cambió rotundamente desde que venía ese viento recio y Pedro pudo caminar. Camina por un momento en medio del mar y empieza a hundirse, porque él no se fija en el Señor, sino que él se fija en la tormenta. Al fijarse en la tormenta y no la mirada en Jesús, entonces empieza a hundirse porque falla la fe. Y la Biblia nos dice que tenemos que tener la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. La palabra del Señor nos está enseñando a través de esto que muchas veces nuestra barca puede estar en diferentes problemas o en diferentes circunstancias, que nuestra vida puede pasar por diferentes cosas. La cuestión es que Dios está en medio de todo lo que yo pueda estar pasando, y Él tiene el poder sobrenatural de levantarnos, no importando lo que pueda pasar. Él nos va a poder llevar a un lugar firme donde estamos confiados, pero debe haber una certeza. Debemos tener una convicción verdadera, fundamentada en Dios. No de pronto a veces creo, a veces no creo, o de pronto no tengo una verdadera fe. Debo fundamentar mi fe en Jesucristo, el único que tiene el poder en medio de este instante. Dios tiene el poder sobrenatural para cambiar la situación.
Y vamos a mirar cómo Dios nos va a ayudar a sobrepasar esto que está aconteciendo en el mundo, porque Él tiene el poder, Él es soberano y no hay nada imposible para Dios. Todo es posible. Y en este caso, cuando Pedro comienza a aferrarse en Jesús viéndolo, él camina, empieza a caminar por encima del agua. Pero cuando duda, empieza a hundirse. Y esto es lo que acontece con muchos. De pronto empezamos a dudar de lo que puede Dios hacer. De pronto de lo que va a ser el futuro. No pienses en lo que va a ser el futuro. Piensa que Dios te va a ayudar a salir adelante en el futuro. Que vienen cosas mejores solamente aferrados a su mano y a su poder. Sabiendo de que Él tiene el poder sobrenatural. Así como lo tuvo por caminar sobre las aguas. Dios te puede hacer caminar por encima de toda situación. Debes sepultar por tu fe, creyendo en Jesús, colocando tu mirada solamente en Él, y en Él vas a tener la verdadera esperanza, la verdadera confianza, la verdadera certeza para salir al otro lado, porque Dios no nos está diciendo que no vamos a pasar dificultades, pero sí nos está prometiendo que va a estar con nosotros en medio de cualquier tormenta, y podemos estar confiados con una certeza profunda de que Dios nos lleva a un feliz término de toda situación. Creo que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que no hay nada imposible para Dios. Todas las cosas para el Señor son posibles, pero debemos creer en Él. Debemos reconocer su voz, debemos reconocerla en nuestra vida, debemos afirmar nuestros pasos. Si de pronto estás caminando dudoso, estás de pronto alejado de Dios, es momento de reconciliarte con Dios. Es el momento de afirmar tu fe, es el momento. Esta es la historia que puede cambiar para tu vida, porque esto está trascendiendo a toda la humanidad, cambiando la perspectiva de las situaciones, porque el mundo no estaba preparado para algo así. Pero Dios, que conoce todas las cosas, es el que nos lleva a una victoria, y podemos estar confiados que Dios tiene el poder sobre nuestras vidas y puede sanar la tierra y puede hacerlo. Pero Dios también prueba nuestros corazones. ¿Dónde estás afirmado? ¿A quién estás mirando? Mira tus circunstancias, estás mirando de pronto lo que tú tienes, lo que no tienes. Mira al que todo lo puede. Mira a Jesús. Mira que Él puede ayudarte. Mira que Él puede rescatarte. Mira que Él puede levantarte y cambiar tu perspectiva. En vez de estar quejándote, acusando o juzgando, empieza a creerle a su palabra y a sus promesas, que son fieles y verdaderas. Son firmes y eternas. Dios tiene el poder sobre tu vida, sobre tu familia. Debes confiar, pon tu mirada en Jesús. Cuando Pedro empieza a quitar la mirada, su mirada en Jesús realmente empieza a hundirse, porque él vio su problema más grande que la fe que tenía en Jesús. Pero si tú colocas la mirada en Jesús, realmente vas a ver un cambio de mentalidad, de pensamiento, de actitud. Vas a ver las cosas de diferente manera. Dios tiene el poder y el control sobre todas las cosas. No hay nada imposible para el Señor. Todas las cosas son posibles para el Señor. Así que el miedo es lo opuesto a la fe, porque el miedo me lleva a que no tenga confianza ni certeza. Debemos ver cómo Dios se glorifica en nuestras vidas cuando realmente confiamos en Él. Debemos hacer como nos dice la palabra y no ser como esos niños fluctuantes, como dice en Efesios 4:14. Que ya no seamos como niños llevados por doquiera viento de doctrina, que no desfallezcamos en nuestra fe. Realmente Pedro, cuando empieza a desfallecer, empieza a hundirse. Pero lo más hermoso es que aunque nosotros tengamos dificultades y de pronto podamos nosotros estar hundiéndonos, podemos levantar la mirada a Jesús y saber de que Dios tiene el control y me puede levantar para poder yo caminar firme por encima de mis circunstancias. Dios es bueno y poderoso. Así que debemos enfrentar lo que se viene con fe. Debemos enfrentar lo que se viene con la
mirada puesta en Jesús, que tiene el poder y el control de tu vida y de tus circunstancias, de tu familia. Si de pronto no estás creyendo firmemente, Dios tiene el poder para obrar sobre tu vida y afirmar tus pasos. Así como lo hizo con Pedro, lo puede hacer contigo en medio de tu situación. Así como lo hizo con los apóstoles, porque cuando Pedro fue asiado por el Señor, él empezó a caminar en fe por encima de su miedo, de su circunstancia, y pudo llegar firme allí a la barca y poder ver que cuando fue llevado por Jesús y pasó a la barca, el viento y lo que estaba pasando se calmó. Así que debes creer en lo que Dios puede hacer en tu vida. Debes realmente reafirmar tu fe, tu convicción. Si tú no estabas creyendo de verdad, este es el momento de aferrarte a Dios, de reconciliarte con Dios, de buscar su presencia, de que Él tiene el poder sobrenatural. Si anduvo por el mar y permitió que Pedro caminara por encima de las aguas hace mucho tiempo, lo puede hacer contigo para poder ver tú la bendición que viene sobre tu vida. Algo grande viene sobre nuestras vidas, pero si estamos sujetos de la mano del Señor, si tú te apartas, te vas a hundir en tus problemas, en tus conflictos y lo que viene. Pero yo tengo todo está en las manos del Señor. Todo está en las manos de Jesús. Así que podemos confiar en Él firmemente. Debemos esperar en Él. Debemos confiar en su palabra. La palabra del Señor es muy clara cuando dice que para el que cree todo le es posible. Todo le es posible para el que cree. Todo le es posible. En Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses pues quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. Debes creer firmemente en el Señor. De parte del mundo, dice el Señor, tendremos aflicciones, pero que tengamos paz porque Él ha vencido al mundo. Y si Dios ha vencido al mundo, si Cristo ha vencido al mundo, yo voy a vencer mi situación, mi crisis, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo puedo vencer, porque mi fuerza no se fundamenta en lo que yo sé, en lo que yo tengo, sino en lo que Dios ha hecho en mi vida y puedo hacer en su nombre. Así como también el mismo Pedro, para ver un milagro sobrenatural sobre la pesca milagrosa, él echó en el nombre del Señor, en tu nombre, en tu palabra voy a echar la red, y vio el milagro sobrenatural. Así también lo podremos ver en medio de nuestras vidas. Podemos confiar en el Señor. Así que, mis amados, esta es una palabra de aliento que quiero regalarles, una palabra de ánimo, porque vienen cosas mejores. Agárrate del Señor, porque nosotros sabemos que el tiempo del Señor está cerca y que esto que está pasando ya estaba escrito y ya lo había dicho el Señor. Pero como estamos en Él y estamos confiados, no temerá nuestro corazón, porque Él está conmigo. Yo estaré confiado, porque Dios pensará en mí. Así que ánimo, adelante, que vienen cosas mejores. Afiánzate en el Señor. Dios te va a dar el poder para salir al otro lado de la tormenta, al otro lado de la bendición. Dios está contigo, Dios está con nosotros. Así que, mis amados, Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que se glorifique en nuestra vida. Señor, te damos gracias por tus bondades y misericordias. Te doy gracias por mis hermanos que están allí escuchando. Padre, glorifícate con poder en medio de su vida. Tal vez su duda, tal vez sus conflictos, problemas, Señor. Tal vez la economía, aún del amigo, Señor, que está pasando por alguna dificultad. Tú puedes levantarlo, Señor. Puedes redimirlo, Señor. Puedes enviar la provisión en medio de la necesidad. Señor, puedes, Señor, hacer cosas sobrenaturales. Yo creo en el Dios
sobrenatural, en el Dios poderoso. Te pido, Señor, que te glorifiques sobre aquel, Señor, que está pasando por alguna situación, porque cosas grandes vendrán a todos aquellos que creen en su nombre, y en su nombre se harán proezas. Lo dice tu palabra. Tu palabra es buena, Señor, tu palabra es eficaz, tus promesas son fieles y verdaderas. Señor, oro por mis hermanos para que los fortalezca, para que des un renuevo de fe. Oh Señor, que sean sus vidas bendecidas, Dios. Te pido por aquel, Señor, que está alejado, Señor, oh Dios mío, de alguna manera, Señor, que pueda ser restaurado. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu iglesia, bendice a mis hermanos, bendice, Señor, aquel que está enfermo. Pon tu mano de sanidad sobrenatural. Dios, sánalo, levántalo, Padre. Mira aquellos que están padeciendo en todo el mundo. Ten misericordia de las naciones, Señor. Levanta las naciones, haz un milagro sobrenatural en las naciones, Señor, solo conforme a tu propósito y tu voluntad. Oh Dios, tú eres el Dios que mueves el universo y todo, Dios. Creemos en tu poder. Bendice a tu iglesia, bendice al amigo que está escuchando, que ha recibido esta palabra. Abre tu corazón al Señor y Dios traerá respuesta a tu vida, a tu incógnita. Dios traerá respuesta a tu necesidad. Abre tu corazón a Dios, acércate a Dios, muévete en fe, pon tu mirada en Jesús, que Dios tiene respuesta para tu vida. Padre, glorifícate sobre cada uno de mis hermanos, de mis amigos. Bendice sus familias, bendice, Señor, que no falte nada. Padre, yo te doy gracias por mis hermanos, por el milagro que ya tú has hecho en cada uno de tus hijos, por lo que tú has obrado, Señor, a través de esta transmisión, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Dios les guarde. Dios les continúe bendiciendo. Hoy puedo sentir tu presencia.